Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos, 1812-1991, de Agnes Pierce. Capítulo 6. La emperatriz Carlota y Dominga Pastor. El lugar de la estancia de la emperatriz en Mérida se estableció siguiendo las instrucciones precisas de Maximiliano: excluir las mansiones aristocráticas o pseudo-aristocráticas que por su propia condición social y económica ostentaran un gran aparato de pomposidad y etiqueta. Y aunque los miembros de esa preponderante clase social revolotearon a su alrededor en espera de ser favorecidos, la emperatriz decidió instalarse en la casa de don Darío Galera y de su señora esposa, doña Dominga Pastor, dignos representantes de una clase acomodada, mas no aristocrática. Su residencia, amplia y hermosa, estaba convenientemente situada frente a la Plaza Grande, y desde sus balcones la soberana podía recibir las aclamaciones del pueblo. Las 3 salas de la casa fueron acondicionadas para los acontecimientos: la blanca y la azul como salas de recepción, y la roja, la de la esquina, como sala del trono, nombre con el que se le conoció desde entonces. Doña Dominga Pastor suplía con creces su poco ostentosa indumentaria y su absoluta inexperiencia en materia de protocolos cortesanos y salamerías sociales, con su gran porte de dama inteligente y el aplomo que le confería su cultura. Desde que Carlota entró como huésped de la casa grande de don Darío, sintió una gratificante identidad con doña Dominga Pastor. Entre ellas nació una cercanía, un entendimiento casi filial entre esa mujer de 53 años, de recia personalidad, segura de sí misma, señora de su vida y de su casa, y la frágil emperatriz de 25 años, que luchaba por disimular su innegable tristeza e inseguridad y que, aunque tratara de aparentar indiferencia, sabía que todo su mundo, todos sus sueños de gloria, se estaban desmoronando a su alrededor. Dominga dialogaba con ella en un francés que casi había olvidado, mientras Carlota se esforzaba por hablar en un español recientemente aprendido. La amistad surgía a medida que sus confidencias las acercaban y que sus frustraciones femeninas se hermanaban. Las lágrimas de la emperatriz, que no habían sido derramadas ante nadie, ni siquiera ante su esposo, se vertían fácilmente ahora. Carlota encontró un remanso de paz y de amor en casa de Dominga, desde la muerte de su madre. Carlota no había tenido nunca a quien contar sus cuitas y con frecuencia por las noches, cuando la casa quedaba quieta y silenciosa, la señora Barrio, su fiel dama de compañía, las veía deambular del brazo por los corredores, inmersas en sus confidencias. Darío Galera desparramó su encanto, lució su fascinadora sonrisa y demostró su largueza como anfitrión. Su hija Dominguita, entonces de la misma edad que Carlota, se retraía a su frívolo mundo de extravagantes afeites, amenazando severamente por los avances de su retinitis pigmentaria, y se volcaba cada vez más en lucir sus atuendos y en cubrirse de alhajas. Cuando llegó el momento de partir, la emperatriz se encerró en las habitaciones de Dominga Pastor, y solo ella conoció, y se llevó a la tumba, los recónditos sufrimientos, la tragedia de esa pobre soberana a quien la vida había negado tanto. A la mañana siguiente, en ceremonia oficial, don Darío recibió un anillo con el sello real que lo autorizaba a estamparlo en su correspondencia para disfrutar de preponderancia especial. Cuando después de un largo abrazo y con los ojos llorosos se despidieron Carlota y Dominga, ésta lucía en el dedo anular un anillo como un sol resplandeciente y sobre su pecho un prendedor giratorio que se accionaba con una pequeña llavecita que formaba una estrella de 8 picos guarnecida de brillantes. Estos obsequios reales fueron las posesiones más preciadas de doña Dominga, que a su vez fueron atesoradas por su hija, hasta que pasaron, por herencia, a mi abuela Fidelia, quien por su ineptitud para manejar sus bienes, propició que desaparecieran sin dejar rastro. Un poco antes de su viaje a Yucatán, la compañía constante de Carlota había sido el arrogante general austriaco Van der Smissen. Esta relación había suscitado habladurías en la corte, donde se murmuraba que la emperatriz estaba embarazada. A su regreso de Mérida, la situación de Maximiliano se había vuelto insostenible. El imperio se estaba desintegrando y Maximiliano había tomado la decisión de abdicar, abandonar ese infierno y retornar a su vida apacible en el castillo de Miramar. Pero Carlota le gritó airada: «¡Carlos X!
y mi abuelo Luis Felipe de Francia se perdieron por haber abdicado. Abdicar es condenarse, darse a uno mismo un diploma de incapacidad. No es propio de un príncipe de 34 años, lleno de vida y porvenir. Los emperadores no abdican. Cuando Maximiliano le explica la precaria situación en que se encuentran porque Francia está retirando sus tropas, Carlota le propone ir en busca de ayuda. Tal vez era una buena excusa para ocultar el nacimiento inminente de su hijo, porque su estado era ya tan obvio que la gente le gritaba: «Adiós, mamá Carlota, narices de pelota». La gente se alborota al verte tan gordota. Como su embarazo, el deterioro de la salud mental de Carlota era ostensible. Todos se daban cuenta de su esquizofrenia progresiva, que algunos achacaban a que le habían dado toloache o a que había bebido jugo de palo de leche. Pero Maximiliano era tan débil o estaba tan necesitado de ayuda que capituló. Carlota logró convencerlo de que no había más salida que ese intento en pos de una ayuda que nunca les darían, mientras que él se quedaba en México a enfrentar una muerte que tal vez no merecía. En Europa se dijo que ese hijo de Carlota fue recogido por sus familiares en Bélgica, que se llamó Weygand, y que cuando ella falleció, él recibió una carta donde le comunicaban: es su madre la que acaba de morir. Y muchos años después, cuando el ministro de los ejércitos de Francia comentó que la campaña de México no había reportado nada a Francia, el general de Gaulle le respondió: perdón, nos aportó a Weygand.